Muy buenas noches a todos. Hoy, 28 de mayo, siendo las 6:05, queremos darles la bienvenida a la sesión número 10 de este año 2020, en donde en el marco del Jueves del Egresado hemos querido invitar el día de hoy al ingeniero Diego Sánchez Fonseca, actual director del Instituto de Desarrollo Urbano, para que nos hable sobre los retos de la construcción de la troncal Carrera 68 en la ciudad de Bogotá. Esperemos unos minutos mientras el ingeniero Diego nos acompaña. Mientras tanto, queremos recordarles que nuestras diferentes conferencias que hemos hecho durante este año 2020, usted las puede volver a escuchar en el canal YouTube lo encuentran así, PIT espacio UN. Allí están las anteriores conferencias a la del día de hoy. Los invitamos amablemente a que vayan allí y a inscribirse. Entonces, pues, demos un momento mientras el doctor Diego nos acompaña. Ya en breve iniciamos. No les estoy asegurando que la obra no vaya a tener tropiezos. Y en eso, todos los que trabajamos en construcción de obra pública, y especialmente cuando trabajamos en construcción de obras en ciudades construidas, sabemos que el día a día es una cantidad de incertidumbres, una cantidad de hechos que pueden sobrevenir y que tenemos que saber enfrentar. La historia de las construcciones de las troncales en Bogotá, pues ya llevamos ya 20 años construyendo vías de estas características. Y ha habido toda una evolución también en la forma de estructurar los proyectos, en la forma de ejecutar las obras. Ha habido ajustes, ha habido cosas exitosas, ha habido cosas menos exitosas, ha habido algunos fracasos. Entonces, poder de alguna manera compartirles a ustedes lo que va a venir por delante creo que es muy interesante porque a quienes les interesa el mundo de la ingeniería vial, de la ingeniería de transporte, pues este proyecto seguramente es un laboratorio de experiencias, que en la medida que vamos a poder ver muchas innovaciones también desde el punto de vista técnico, muchas innovaciones desde el punto de vista de la contratación. Y en el futuro, pues lógicamente una avenida que además de ser una vía para el transporte público, pues también es una vía que va a tener un desarrollo urbano integrado, que también es una característica fundamental en todo lo que se quiere hacer de aquí en adelante en la construcción de infraestructura vial en la ciudad. Y es no solamente pensar en el componente de transporte exclusivamente, sino que también hay que ver hacia alrededor y encontrar las oportunidades de integrar todo el proyecto de transporte al desarrollo urbano y generar oportunidades que generen valor agregado de suelo, que generen de alguna manera esa captura de valor que esta infraestructura muchas veces en Bogotá la hemos desaprovechado. Si uno mira la historia de las troncales de la fase 1, de la fase 2 de Transmilenio, pues tristemente nadie tuvo la visión de encontrar allí una oportunidad de instrumentos de captura de valor, el suelo. Y nadie desde lo público, porque desde el privado sí. Entonces, la tarea que nos estamos encomendando, nos está encomendando incluso el Plan Distrital de Desarrollo, quienes han estado atentos a la discusión del plan, ha habido varios artículos discutidos en relación con las fuentes de pago para la financiación de la infraestructura, fuentes de pago para la sostenibilidad del sistema de transporte. Y esas fuentes de pago tienen que ver con instrumentos de captura de valor, que tal vez en Bogotá no los hemos utilizado ni implementado de la manera adecuada. Eso como una abrebocas, perdón, de lo que es esta presentación. Bueno, la troncal avenida 68, pues aquí encontramos unos datos generales sobre las características del proyecto. Aquí falta un dato que es muy importante, que es el valor total de la inversión. Estamos hablando de una inversión aproximada de 2.6 billones de pesos en los diferentes contratos de obra e interventoría. Es una avenida que atraviesa la ciudad completa, de sur a norte, desde la autopista sur hasta la calle 100 con séptima. Son 16.9 kilómetros de vía
de vía que se va a modernizar, que se va a reconstruir, que se va a adecuar. Incluye 13.69 kilómetros de ciclorruta y 542.000 metros cuadrados nuevos de espacio público, beneficiando un total de 1.193.000 habitantes que están en las zonas de influencia del proyecto y generando también ahorros de tiempo de viaje a los usuarios de 2 horas 30 minutos. Y arranca en la localidad de Kennedy y termina en la localidad de Faquén, en la calle 100 con séptima. Lo que está previsto es que la cantidad de pasajeros que llegue a movilizar esta troncal es de 33.000 pasajeros hora sentido. Vamos a empezar a entender un poco cómo se estructuró el proyecto y cuáles, digamos, fueron las motivaciones que tuvo la administración distrital, que tuvo el IDU en su momento para determinar esta estructuración y sobre todo para determinar la decisión de partir el proyecto en 9 grupos. Creo que para todos es entendible que una obra de estas dimensiones, pues de entrada no es conveniente adjudicársela a un solo constructor. Es necesario diversificar en varias empresas, que haya pluralidad de oferentes, que haya pluralidad de contratistas. Y eso tiene varias ventajas. En algún caso, las ventajas que más vemos nosotros es que si una empresa tiene dificultades financieras, técnicas, empresariales, pues podemos tener una empresa que pueda entrar a suplir a aquella empresa que tuvo dificultades. Entonces, tener el proyecto al mismo tiempo ejecutado por varias empresas y además por el tamaño de los contratos, pues tampoco era muy recomendable agrupar en una sola contratación, en 2 o 3 contratos, toda esa inversión. Entonces, se determinó que lo pertinente era separar en 9 grupos. El proceso licitatorio que adelantó el IDU en su momento salió bien, pues un proceso sin ningún cuestionamiento, un proceso exitoso, con amplia participación, con unos requisitos lógicamente altos de experiencia y de capacidad, capital de trabajo, de capacidad financiera, y eso pues hace que los grupos que participaron pues no eran grupos medianos, esas son obras hechas para empresas con un gran músculo financiero y una gran capacidad operativa y con una experiencia específica ya demostrada. Sigamos, por favor. Vamos a recorrer grupo a grupo solamente como para ir ubicándolos a ustedes en cada uno de los tramos y especialmente quiero llamar la atención en algunos de estos tramos sobre puntos del proyecto que van a ir generando efectivamente retos, como se denomina la presentación. ¿Cuáles son los retos que tiene este proyecto en materia de infraestructura y en materia de construcción? El grupo número 1, que es un tramo de 2.83 kilómetros, arranca en la conexión de la avenida 68 con Autopista Sur y termina en la calle 18, calle 19 Sur. Este mi concepto es uno de los grupos más complejos. Este grupo tiene un reto inmenso en materia de coordinación y de interfaces con otras empresas, con otros proyectos, perdón, que es la 1 de Mayo. La 1 de Mayo, como lo ven ustedes, ahí hay un pulpo donde convergen 3 avenidas, la avenida 1 de Mayo, la avenida 68 y el corredor férreo. En simultánea va a haber obras en la línea del metro, que sube por la avenida 1 de Mayo, y la avenida 68. Pero en ese mismo punto, pues tenemos redes matrices de acueducto, red principal de alcantarillado, tenemos red de alta tensión y de media tensión de energía. Y eso de por sí ya complejiza demasiado la intervención en ese sitio. De tener un constructor de metro, tener un constructor de troncal y tener una red de servicio que hay que trasladar, implica necesariamente una muy buena coordinación. Personalmente yo solicité hace más de 2 o 3 meses que creáramos un comité especial para ese sitio. Y se creó un comité interinstitucional donde participan los gerentes de la empresa Metro Bogotá, la gerente del acueducto, el gerente de Codensa, un representante de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el director del IDU. Y ese comité, por una también sugerencia mía, solicité que se articularan todos los componentes de la infraestructura que hay en ese sitio mediante la metodología BIM, de manera que aseguráramos en lo posible que las interfaces de las diferentes disciplinas
y las interfaces de los diferentes frentes de trabajo pudieran ser identificados en BIM en 3 dimensiones, pudiendo detectar oportunamente posibles conflictos entre diferentes elementos de la obra, que va a ser muy útil no solamente para poder anticipar durante la fase de diseños esos conflictos, sino también para una muy buena programación de la ejecución de las actividades de construcción. Que como lo ven ustedes, ahí marcado esa serie de puntos azules y en ese sitio de la avenida Primero con la avenida 68, ahí hay que hacer una serie de obras grandes. Ahí no aparecen las obras que tienen que ver con el metro. Si dibujáramos las obras o pintáramos la construcción del proyecto del metro, pues tendría el viaducto del metro, más la estación elevada del metro, más la demolición y posterior construcción de los puentes vehiculares de la 1 de Mayo. Entonces, eso sería, como decía el otro día alguien, eso sería como un campo minado. Habría una gran cantidad de intervenciones en un solo punto, en donde cualquier cosa que toque puede afectar a otro. El cuidado con el que hay que programar, diseñar y planificar esas obras es tal vez uno de los retos de ingeniería más grandes que puede haber en los próximos años en la ciudad de Bogotá, porque como lo acaba de decir, ahí hay una convergencia de proyectos de alta complejidad, con contratistas además, con contratos distintos, pero en todos esos contratos siempre responsabilidades a cargo de ellos, pero muchas responsabilidades a cargo del Estado. En la medida que si no se cumplen oportunamente los compromisos del Estado, es posible que ahí haya retrasos y sobrecostos. Entonces, hay que ponerle muchísima atención y ese es el llamado que de la dirección del IDU yo he solicitado a la empresa Metro, a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Acodensa, que creáramos ese comité. Es un comité que se reúne todos los viernes a las 8 de la mañana para revisar cómo estamos avanzando en la ejecución de ese proyecto, de ese punto concretamente. Entonces, a lo largo de este primer grupo, que está previsto las varias obras grandes, como aparecen dibujadas ahí, en la intersección con la autopista sur va a haber una intersección elevada, una intersección deprimida en la autopista sur con reforzamiento de un bus culver y una ampliación de un bus culver en ese mismo punto. Deprimido en la 1 de Mayo, hay que hacer un deprimido para acceder a la estación 1 de Mayo, deprimido peatonal, lo mismo un deprimido peatonal para interconectar con los vagones de la estación en la 1 de Mayo, una conexión con la estación de la primera línea del metro, a través también de otro deprimido peatonal, y 3 estaciones de Transmilenio nuevas, que son la de calle 42 Sur, calle 40 Sur y la 1 de Mayo. Este grupo 1 tiene ya contrato adjudicado. Bueno, todos los grupos tienen contratos adjudicados, contratos firmados, y todos los grupos van a firmar acta de inicio, si no es el lunes, con seguridad en los primeros días de la próxima semana. Este primer grupo entonces firmará su acta de inicio, se llama el Consorcio Eucarístico Carrera 68, conformado por las empresas Mario Huertas Cotes, MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles, por un valor total de 356.000 millones. Y la interventoría se la ganó la empresa Ayesa, una empresa de origen español, por un valor de 34.630 millones de pesos. Sigamos al siguiente grupo, por favor. El grupo 2 tiene una longitud de 1.78 kilómetros. En total, está prevista la ejecución de las obras que aparecen identificadas a lo largo del trazado. Básicamente una intersección elevada en la calle Tercera, una serie de bus culverts en la calle Primera, en la calle Tercera, un puente peatonal, bueno, total 4 puentes peatonales para acceder a las estaciones del sistema y 3 estaciones nuevas del sistema Transmilenio. Este contrato, adjudicado también a la empresa Mario Huertas Cotes, por valor de 292.000 millones de pesos, y la interventoría a un consorcio formado por ACI, 3D Proyectos, Gimprosa y Gimprocol, por 29.000 millones de pesos. No lo dije en la anterior, pero los plazos de ejecución de estos contratos están determinados así. Tienen 3 etapas. La primera etapa denominamos preconstrucción. Más adelante explicaré qué se hace en la etapa de preconstrucción, que está previsto entre las obligaciones a cargo del contratista en esta etapa, que durará 8 meses, o hasta 8 meses, o incluso hasta antes si se logra cumplir con una serie de requisitos para arrancar la construcción. Hay un plazo máximo de 8 meses, pero puede que la construcción arranque antes, a la medida que se cumplan con una serie de condiciones.
La construcción tiene un plazo hasta de 48 meses y el mantenimiento un plazo de 60 meses, 5 años, que está previsto que este mismo constructor se quede atendiendo labores de mantenimiento preventivo y rutinario. Aquí aprovecho para hacer también un paréntesis importante frente al tema de la necesidad de incorporar siempre el concepto de mantenimiento. Sin embargo, no es un tema sencillo básicamente por una situación de carácter presupuestal. Para poder comprometerme o por comprometer una implica en un contrato, en este caso que tardará aproximadamente casi 10 años, un poco más, pues lógicamente tengo que tener vigencias futuras aprobadas. Las vigencias futuras aprobadas, pues es un trámite que tiene que pasar por el Consejo de la Ciudad y normalmente cuando exceden del periodo de gobierno son vigencias futuras extraordinarias, no ordinarias. Entonces, eso es mucho más complejo. Se hace para este tipo de proyectos, además porque aquí hay una convergencia de recursos del lado de la nación, que también cofinancia hasta un 70% este proyecto, y el 30% viene cofinanciado por el distrito. Entonces, lograr converger las vigencias futuras de los dos, pues es un trámite que a veces es complejo, dificulta la iniciación de los proyectos. Aquí se hizo, como se hizo también para la troncal Avenida Ciudad de Cali, para la troncal Avenida Ciudad de Cali que publicamos el pasado viernes en prepliego, y para la troncal Caracas Tramo Sur, que también tiene estas 3 etapas: preconstrucción, construcción y mantenimiento. Todos entienden la importancia, el incentivo fundamental que tiene el mantenimiento. Si yo le aseguro a la empresa que se va a quedar encargada de mantener la obra durante 5 años, eso de entrada es un incentivo para la calidad y la garantía del trabajo que él haga durante los 4 o 5 años de construcción. La medida que si él logra reducir al máximo los costos de mantenimiento y va a tener menos requerimientos en mantenimiento, pues va a tener un ahorro y va a tener de alguna manera menos complejidad, menos complicaciones con la entidad en caso de un llamado a atención sobre garantía de estabilidad. Entonces, el mantener a un contratista 5 años manteniendo lo que él mismo hace, consideramos que definitivamente es un incentivo muy adecuado, muy bien alineado con los intereses que tiene el Estado en que las obras se hagan de manera adecuada, cumpliendo con los estándares de calidad. Sigamos con el siguiente grupo, que va desde la Avenida de las Américas hasta la calle 13 Sur. Es el grupo número 3. En este grupo está previsto la construcción de un deprimido al pasar por la troncal de Transmilenio de las Américas, un puente peatonal en la calle 11 y una nueva estación de Transmilenio en la calle 11. Un contrato adjudicado también en licitación a la empresa Mario Huertas Cotes por 206 mil millones de pesos y la interventoría a cargo de las empresas Consultécnicos, TEIT y Joico por 29 mil millones de pesos. También tiene 8 meses de preconstrucción, 48 de construcción y 5 años de mantenimiento. Sigamos. El grupo número 4 tiene 1.96 kilómetros entre la calle 13 hasta la Avenida La Esperanza. Tiene obras importantes como un deprimido peatonal para la calle 13, para pasar por la calle 13, un bus vehicular en la calle 22, a la altura del Canal San Francisco, un puente peatonal en la Avenida La Esperanza, que incluye ciclopuente, una estación y 3 estaciones de Transmilenio en la calle 13, en la calle 19 y en la Avenida La Esperanza. El contrato fue adjudicado al consorcio conformado por Pavimentos Colombia, Indugravas, Constructores S.A. y Cogerpa, Ingenieros Constructores, por valor de 247 mil millones de pesos, y la interventoría a cargo de Restrepo y Uribe, TPF, Getinsa, por 29 mil millones de pesos. Sigamos. El grupo número 5 tiene 1.04 kilómetros desde la Avenida La Esperanza hasta la calle 46. Tiene como obras importantes la intersección elevada en la calle 26. Eso incluye el reforzamiento también de los puentes, la rehabilitación de los puentes de la calle 26 con 68 y el deprimido peatonal para ciclorruta en la calle 26. La obra se le adjudicó a la constructora Con Concreto por 208 mil millones de pesos y la interventoría a la firma Ayesa por 22 mil millones de pesos. Sigamos, por favor. El grupo 6 tiene una longitud de 2.08 kilómetros entre la calle 46
y la calle 66. Incluye la rampa peatonal en Compensar, un ciclopuente para acceder a las instalaciones de Coldeporte y 3 estaciones de Transmilenio nuevas en la calle 53, Parque Simón Bolívar y calle 66. Ese contrato, el Grupo 6 se lo adjudicó al consorcio Sonacol, constructora LHS SAS por 216.000 millones y la interventoría a cargo de AYES Ingeniería por 29.000 millones. Siguiente, por favor. Título 7, 3.05 kilómetros entre la calle 66 y la carrera 65. Esto incluye, yo creo que aquí hay en el grupo 7 los mismos datos que están en el grupo 6. Debe haber un error en las obras de infraestructura que están programadas allí. El contrato fue adjudicado a Pavimentos Colombia, Indugravas, Cogerpa, Ingenieros Constructores por 368.000 millones y la interventoría a cargo de Incoplan, de Consultoría, SG y Proes Colombia por 34.000 millones de pesos. Digamos. Y por último, el grupo 8, que es ya el grupo que llega a la altura de la avenida Suba. Este arranca en la carrera 65 y termina en la carrera 49. Incluye el paso a desnivel en la avenida Suba, o sea, un puente para la troncal de Transmilenio que se liga sobre la avenida Suba, un deprimido de la avenida Suba para Transmilenio, una nueva estación de Transmilenio sobre la avenida Suba que se tiene que trasladar, la estación de Transmilenio sobre la 68 que se denomina avenida Suba y la estación de Transmilenio en la carrera 53. El contrato fue adjudicado a la constructora Con Concreto por 207.000 millones de pesos y la interventoría la tiene la empresa, un consorcio formado por CEMOSA y TNM por 34.000 millones de pesos. Y el último grupo 9. Siguiente, por favor. Este es un grupo que la obra arranca en la carrera 49 y termina en la carrera 9. Incluye la última estación que va a estar sobre el sistema, que es la que va a tener en este contrato, está a la altura de la carrera 11. Posteriormente, aquí también es otro reto que tiene este proyecto, y es que a la altura de la calle, de la carrera 9, entre la 9 y la 7, en donde está el proyecto Pedregal, en ese plan parcial que fue aprobado por la Administración Distrital, se incluyeron como cargas urbanísticas al constructor de Pedregal la obligación de construir la estación de Transmilenio que va a quedar ahí antes de la carrera 7. Entonces, es importante tener en cuenta que si ese plan parcial no desarrolla adecuadamente las intervenciones de esa estación y lógicamente el tramo de vía entre la 9 y la 7, pues la troncal de Transmilenio tendría ahí un reto impresionante, y es que no podría llegar a conectar con la carrera 7. Entonces, esa es otra coordinación que hay que hacer con el desarrollador urbano que tiene el plan parcial de Pedregal y asegurarnos que en su momento las obras que él tiene que hacer estén a tiempo para que se alineen y se armonicen con las obras que vienen en este grupo 9. Este grupo 9 tiene 2.23 kilómetros. Como le dije, arranca en la carrera 49 y termina en la carrera 9A. Tiene la inclusión del puente en la calle 100 con 15, reforzar el puente para Transmilenio, un puente peatonal para conectar en la calle 100 y 2 estaciones nuevas de Transmilenio en la avenida 19 y en la carrera 11. El contrato también está adjudicado a la empresa Mario Huertas Cotes, MHC, Construcción de Obras Civiles, por 251.000 millones y la interventoría a la firma MAP, consorcio con MIRS Latinoamérica, por 29.000 millones de pesos. Sigamos, por favor. Bueno, esta gráfica la quise traer y me parece interesante ponerla en conocimiento de ustedes, y es que la historia de la construcción de las troncales de Transmilenio en sus 3 fases. Fase 1, que correspondió a Autopista Norte, Caracas y Calle 80. La fase 2, que correspondió a Calle 13 Américas, NQS y Suba. Y la fase 3, que fue Carrera 10 y Calle 26, tienen una historia interesante en cuanto al cumplimiento de cómo se dio
el resultado final de las inversiones. Como pueden ver ustedes, la fase 1, que son las vías que mencioné antes, que hay 80, Caracas y Autonorte, y la Jiménez también, perdón, tuvo un desfase en el presupuesto final de la obra frente a lo contratado de un 28%, por encima de lo presupuestado inicialmente. La fase 2 apenas tuvo un desfase del 4% y la fase 3 tuvo un desfase del 39%. ¿Qué razones tiene cada uno de estos temas? O más bien, ¿qué hace que la fase 2 tenga una variación tan pequeña? Y la respuesta es el modelo de contrato. El tipo de contrato que se estructuró y que se utilizó en la fase 2 aseguró que las variaciones presupuestales fueran mínimas. Incluso en calle 13 Américas no aumentó el valor del contrato frente a lo contratado inicialmente, sino que se logró hasta un ahorro. Eso, eso de alguna manera pues lo que demuestra es una muy buena planeación, una muy buena estructuración y seguramente muy buenos contratistas, porque la combinación de todo eso más un buen contrato, pues hace que estos resultados se obtengan. ¿Qué ocurrió en otros proyectos? Pues diferentes razones llevaron a que los costos aumentaran. Tal vez la falta de información, la falta de estudios, eh, el modelo de contrato, y eso es parte de lo que ocurrió en la fase 1. ¿Qué pasa en la fase 3? Pues todos conocemos la historia que hay detrás del cartel de la contratación en Bogotá, que lamentablemente cobijó a dos de los contratos o varios de los contratos de la calle 26 y también algunas fallas en la estructuración del contrato como tal que generaron esos costos adicionales como se ve en esta gráfica. Entonces, esto es un mensaje de la importancia que tiene estructurar muy bien los proyectos y sobre todo estructurar y escoger muy bien el contrato, que es parte de lo que nos da tranquilidad frente a la Avenida 68. El contrato que estamos usando para los 9 grupos de la Avenida 68 es exactamente el mismo al que se usó en fase 2. Entonces, confiamos más en que las posibilidades de variación de presupuestos sean mínimas, la medida que hemos logrado asignar de manera adecuada los riesgos y sobre todo hemos logrado encontrar dentro del contrato la forma de compensar las posibles circunstancias imprevistas que normalmente se dan en las obras. Se tiene una fórmula de compensación, como lo vamos a ver más adelante, para aquellos riesgos que son a cargo del Estado, en el caso puntual del IDU, cómo se van a compensar y evitan precisamente que tengamos que estar haciendo adiciones contractuales que muchas veces son causas de demoras y de sobrecostos. Entonces las adiciones, en este caso, pues, esperamos que sean mínimas en la medida que se ha hecho un ejercicio de programación y de planeación suficiente de lo que puede llegar a costar la totalidad del proyecto. Aquí el modelo de contrato de la Troncal 68 tiene una consideración fundamental que está definida en el manual de interventoría del IDU. Esto está en la versión 6, pero también está en la versión 7, que aprovecho y invito a todos los que están escuchando esta presentación a que conozcan la versión 7. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir en una conferencia con la Cámara Colombiana de Infraestructura una serie de acuerdos que hicimos con el gremio orientados básicamente a mejorar la gestión de los contratos. Y eso se ve reflejado en algunos cambios y ajustes que hicimos al manual de interventoría y supervisión, que es la denominada versión 7 que salió publicada el 30 de abril de este año. Allá van a encontrar especialmente, y es una cuña, cambios que tienen que ver especialmente con trámites internos, con una serie de incongruencias que existían entre la obligación y responsabilidad del interventor que tiene que asumir el IDU a través de sus supervisores. Entonces hicimos unos cambios que van orientados mucho a lograr que se haga mucho más eficiente la labor de la ejecución de los contratos. Hoy cuando nosotros llegamos al IDU hace 4 meses, encontré una gran cantidad de problemas de trámites retrasados, de procesos sancionatorios, perdón, en cantidades, de contratistas completamente ilíquidos por la forma de pago que estaban diseñados los contratos, contratos de diseño y construcción con una cantidad de dificultades, esa cantidad de trámites pendientes de aprobación de productos de consultoría, porque el IDU, además de tener un interventor, tenía la obligación de dar una objeción a todos los estudios y diseños de los proyectos que diseñaran los consultores. Eso retrasaba muchísimo los procesos de aprobación y de pago. En fin,
el diagnóstico era muy grave y coincidía además con un diagnóstico que había hecho la Cámara Colombiana de Infraestructura. Entonces nos sentamos en una tarea durante un mes a llegar a modificar una serie de temas en los contratos y en el manual que acordamos conjuntamente con las empresas que participan con el IDU, y eso se ve reflejado tanto en ese manual, en un documento que firmamos con la CCI que está público y que se puede conocer por parte de todos, así como el manual de interventoría que pueden conocer en la página web de la entidad. Esto entonces para decir simplemente que en el manual aparece definido una serie de características que tienen este contrato que usamos en la 68. Y hay uno que es una característica que es muy importante y que tiene que ver con el riesgo técnico. Cuando una obra de construcción, una obra pública, y construye una obra pública, parte de unos diseños y que muchas veces existen controversias de los diseños a la hora de ejecutar la obra. Es decir, encontramos errores de diseño, encontramos interpretaciones del diseño o encontramos situaciones en obra que no se pueden implementar tal cual como fueron diseñados. Esa es principalmente la razón en que muchos proyectos a veces tengan retrasos y tengan sobrecostos. Reducir ese tema, se encontró una fórmula. Para reducirlo se encontró una fórmula, y es que yo le tengo que dar esa responsabilidad al constructor. Le tengo que decir, usted tiene que hacerse responsable de los diseños. Y yo no le estoy diciendo que es que yo no tengo diseños. Yo le estoy entregando unos diseños de detalle. Diseños de detalle muy bien hechos, revisados y aprobados por una interventoría, aprobados incluso por el IDU, aprobados por las empresas de servicios públicos, aprobados por la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Ambiente en lo que compete. Y esos estudios y diseños se los entregué a todos los proponentes en un cuarto de datos en la licitación para que prepararan sus ofertas. Y le digo claramente lo siguiente en el contrato. Al momento que él firmó el contrato, él la entiende muy bien, y por eso es que de manera particular las empresas que están acá son empresas que asumen estos contratos porque conocen lo que significa asumir el riesgo técnico de diseñar y de construir lo que ellos van a diseñar. Y para eso el contrato dice que ellos pueden básicamente ejecutar el proyecto con los estudios y diseños bajo tres consideraciones. Una, utilizando los mismos diseños que el IDU le colocó en el cuarto de datos a su disposición, que como lo acabo de decir son diseños de detalle, son diseños para construir, pero él los tiene que revisar y se tiene que apropiar de ellos, para lo cual tendrá que contar con un equipo de ingenieros que de manera responsable le digan al contratista, esos diseños que están ahí están muy bien hechos y no necesita ajustárseles nada. Lo otro es que él puede tomar esos diseños y adaptarlos o modificarlos. Pero en cualquier caso, si los adapta o los modifica, sigue siendo responsabilidad del contratista de obra todo el riesgo técnico de diseño y construcción. O si no, puede hacer otra tercera cosa, y es hacer sus propios diseños. Estos que estaban en el cuarto de datos de la licitación, desconocerlos por completo. No los uso, los desconozco. Hago mis propios diseños. Para eso es que dura la etapa de preconstrucción. Por eso es que la etapa de preconstrucción dura 8 meses. Que si yo le dijera que tiene que hacer todas estas opciones en 2 meses, que es lo que puede ser una fase previa antes de iniciar una obra, pues nadie va a aceptar ese riesgo de asumir la responsabilidad de responder por los diseños, sino que va a tener que hacerlo imposible en 2 meses. Entonces va a decirme siempre necesito más tiempo. Por eso la preconstrucción dura lo que está planteado en los contratos. Y los contratistas saben que durante esos 8 meses tienen que apropiarse, ajustarlo si quieren, o hacer sus propios diseños, o combinar cualquiera de esas opciones, pero en cualquier caso la responsabilidad sobre cualquier falla de carácter técnico que venga de un origen asociado a los diseños será de él. Nunca podrá argumentar que tuvo una falla en la construcción, que falló una losa, que falló una estructura de un puente por un diseño, porque los diseños son responsabilidad de él. Entonces ese traslado de riesgo técnico de diseño se logra a través de esta estructura en el contrato, que fue el que se utilizó en la fase 2 de Transmilenio, en calle 13 Américas, NQS y SUA, y que se vuelve a utilizar aquí en Troncal 68, que también lo estamos usando en Troncal Caracas y Troncal Cali. Refiriéndome entonces a esos estudios y diseños con los que yo estructuré el contrato, esos estudios y diseños que hicieron unos consultores durante un periodo de tiempo, en este caso, esa consultoría que se adelantó a cargo de la empresa WSP Concol HMB, que fueron los consultores
que contrató en el IDU en el año 2017 para que hiciera los estudios y diseños de detalle de esta troncal con la interventoría de las firmas Civiltech y PIB. Eso, esos diseños son base para poder establecer una serie de componentes del proyecto que no pueden modificar el contratista durante la preconstrucción ni durante ningún momento durante la etapa de ejecución de su contrato. Y esto es muy importante entenderlo. Yo le tengo que a él fijar ciertos componentes. No le puedo dar libertad de que coja los diseños y los ajuste como quiera, porque pues alguien diría eso es perverso. Él va a diseñar algo nuevo, como es un contrato a valor global, pues lógicamente va a buscar una solución técnica mucho más económica y esto pues al final no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que él haga una obra que cumpla con unos parámetros y unos estándares técnicos mínimos, pero él tiene cierta libertad en otras cosas. Él puede decidir una serie de aspectos relacionados, por ejemplo, con todo su proceso constructivo, con su plan de ejecución de obra, el plan detallado. ¿No? Yo no le impongo en totalidad muchas cosas, sino solamente las que aparecen aquí como temas fijos. Y le voy a tratar de explicar algunas de ellas. Por ejemplo, la topografía. La topografía tiene unos puntos de amarre que no los puede cambiar. Y en parte no los puede cambiar porque esos van asociados a infraestructuras existentes y además a una geometría que también tiene un componente fijo, que es la reserva vial. Entonces, si el contratista se le ocurriera cambiar la geometría, lo podría hacer siempre y cuando garantice que no toca la reserva vial. Porque si él cambia la reserva vial, me va a cambiar la afectación predial. O me va a afectar algunas redes de servicios públicos que no consideramos en el diseño. Entonces, él debe respetar lo que nosotros llamamos componentes de diseño congelados o fijos o inamovibles. Esos son los que están relacionados en este cuadro. Por lo tanto, cuando él comience ahorita su fase de preconstrucción, la labor de la interventoría del IDU es confirmar que realmente todos estos componentes se mantengan fijos. La topografía, la geometría, el urbanismo, en lo que tiene que ver con estructuras metálicas, con parámetros de acceso a predios. En el tema de tránsito tiene que asegurarnos que todo lo que él haga debe ser aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Hoy ya hay un estudio de tránsito aprobado, hay unos planes de manejo de tráfico también aprobados a los consultores. El contratista puede, si quiere cambiarlos, los puede modificar, pero los tiene que presentar para aprobación de la Secretaría de Movilidad. Eso lo puede hacer en los 8 meses de preconstrucción. La geotecnia tiene unos parámetros que no puede modificar, que son los que determinan las normas técnicas. En materia de pavimentos hay criterios de diseño que también debe respetarse. Por ejemplo, la vida útil del pavimento. Él la tiene que garantizar. Él no puede llegar y reformar el diseño. El día de mañana me puede decir, yo cambié el espesor de la losa que usted tenía en sus diseños anteriores de 28, lo volví de 26. Pero mi diseño me lo garantiza porque por debajo estoy colocando una base asfáltica y además estoy haciendo el mantenimiento y en fin, y yo le garantizo una vida útil igual a la que usted tenía en sus criterios de diseño. Ese tipo de cambios los permite el contrato, siempre y cuando cumpla con los componentes que están fijos. En materia ambiental, hay unas acciones dadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, que él las tiene que respetar, y si las llega a cambiar, tiene que pedir aprobación de nuevo a la Secretaría de Ambiente. En el tema social, pues toda la actividad relacionada con la atención a los ciudadanos y todo lo que es la socialización del proyecto es responsabilidad de él y lo tiene que hacer lógicamente bajo las orientaciones que el IDU tiene en materia de gestión social. En temas estructurales tiene que asegurar la ubicación, o sea, él no puede llegar y decir voy a hacer el puente peatonal o la estación en otro sitio, porque seguramente ese puente peatonal está ubicado en un sitio donde hay unos predios que ya vamos a adquirir. Entonces, él no puede cambiar la ubicación, ni la vida útil. En redes, tanto de acueducto y alcantarillado como en redes secas, de energía, telemáticas, etcétera, él tiene la opción de modificar los diseños, si quiere, y tendrá que ir a las empresas de servicios públicos en la fase de preconstrucción y obtener los diseños definitivos nuevamente aprobados. En arqueología, pues hay unos lineamientos de diseño que también tiene que respetar durante toda la ejecución del proyecto. ¿Cómo se paga el contrato? Y esto es también importante entenderlo porque asociado al tema de riesgos y al tema de responsabilidades que asume el contratista, pues va asociada a una forma de pago. Cuando yo les mencionaba ahorita que el contratista es responsable del riesgo de diseño, del riesgo técnico de diseño,
y que él, por lo tanto, tiene que apropiarse o hacer sus propios diseños, apropiarse de los que hay o hacer sus propios diseños o ajustarlos en lo que considere, es porque al final él tiene como incentivo para hacerlo, le va a pagar no a precios unitarios, que sería perverso para nosotros, cada cambio que él hiciera, a lo mejor aumenta las cantidades de obra. Yo no le voy a medir aquí cantidades de obra si él cambió los diseños. Tiene que cumplir con unos hitos que están determinados en el contrato y lógicamente con unas especificaciones técnicas que trae el contrato. Pero yo le voy a pagar es un valor global por la ejecución de esas obras. Es decir, todo lo que tiene que ver con las obras civiles, carriles BRT, carriles mixtos, los puentes, los deprimidos, los muros de contención, las estaciones de Transmilenio, edificaciones que haya que ejecutar en la obra y estructuras hidráulicas y las ciclorrutas, todas esas obras se pagan a valor global. Lo mismo que la etapa de preconstrucción, donde hay un monto fijo por la preconstrucción, que básicamente lo que va a ver el interventor ahí es que los diseños con los que él va a ejecutar la obra están cumpliendo las especificaciones de diseño y aquellos parámetros que determinamos como fijos. Y también el valor global cubre todos los costos indirectos relacionados con administración, imprevistos y utilidad. Pero adicionalmente tengo una forma de pago a precios unitarios y es donde yo estoy compartiendo riesgos. ¿Dónde hay mayor incertidumbre en la ejecución de una obra pública o de una obra vial en una ciudad como Bogotá? Básicamente en la red de servicios públicos, en donde por más información que yo haya podido obtener en la fase de diseños, estoy seguro que al momento de ejecutar la obra y al momento de ir a hacer un traslado a una red voy a encontrar sorpresas, voy a encontrar información que no coincide con la que me habían entregado. Voy a encontrar redes en el sitio que no son o en un estado de deterioro diferente al que me habían dicho. Eso lógicamente yo no le puedo trasladar ese riesgo en un valor global. El contratista tiene como riesgo ahí solamente el precio unitario, pero las cantidades de obra son las que se vayan determinando en la medida que se vaya ejecutando el proyecto. Entonces, las obras para redes, las obras y las obras de adecuación de desvíos, que también tienen una incertidumbre, porque yo no, que las vías que él vaya a utilizar para desviar el tráfico se encuentran en un regular, o por lo tanto las intervenciones que él tenga que hacer antes y de utilizarla como desvío, yo se las pueda trasladar a él en el riesgo a valor global, cuantificar y pagarle a precios unitarios esas adecuaciones de las vías que utilice para el plan de manejo de tráfico. Así como si se requieren algunas obras especiales que ocurra, por ejemplo, por cuestión de un hallazgo arqueológico, tampoco le puedo trasladar eso en el valor global del riesgo de él, sino que se lo tengo que pagar a precios unitarios. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con ensayos de laboratorio y reembolso de compensaciones se pagan a valor global, pero se pagan a valor global contra el cumplimiento de unos indicadores de cumplimiento de nivel de servicio o de cumplimiento de unos índices. Todo lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental, diálogo ciudadano, gestión social y tránsito se pueden y se deben pagar a valor global, como está definido en el contrato, pero cada mes o cada actor determinará si cumplió al 100% con los indicadores que están establecidos en el contrato para poder remunerar esos componentes y le pagará o el 100% o el 99% o el 98%. Entonces él tiene que asegurar tener el cumplimiento del 100% de esos componentes de ambiental, seguridad y salud del trabajo, gestión social y tránsito. Y la etapa de mantenimiento que se paga durante 5 años, cada semestre, se hace un corte en función de lo que él haya cumplido en niveles de servicio. Es decir, el nivel del IRI se lo debo verificar cada periodo de tiempo determinado en el contrato y si está cumpliendo con el IRI tendrá derecho al pago. Si no está cumpliendo tendrá una reducción. Y así, el sellado de juntas, cualquier otra actividad de mantenimiento que se va a hacer durante los 5 años, más que pagarla por precio unitario, lo estoy pagando es por indicadores de nivel de servicio y de cumplimiento de nivel de calidad. Entonces, como lo mencioné hace un rato, cuando yo genero un contrato de este estilo y donde yo le estoy trasladando a él unos riesgos y yo me estoy quedando con otros riesgos, en este caso puntual yo me estoy quedando con los riesgos de mayores cantidades de obra para redes, de mayores cantidades de obra para adecuación de desvíos y de mayores cantidades de obra para obras especiales, así como de ítems no previstos, compensación por eventos eximentes de responsabilidad y ajustes por variación del precio del asfalto. Esos diferentes valores que hoy no los puedo definir con certeza porque van a variar a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra de construcción, yo tengo que asegurarme que cuando se generen esas mayores cantidades de obra que hoy están estimadas, esas cantidades de monto determinado,
pero con seguridad va a haber un mayor número de cantidades de esos ítems, yo tengo que tener cómo salir inmediatamente dentro del contrato a pagarlas. Entonces generamos en el contrato una bolsa o una especie que se denomina fondo de compensaciones, que es un monto de recursos que está ya apropiado, que hace parte del presupuesto del contrato y que va a cubrir todas aquellas mayores cantidades de obra, todas esas compensaciones o ítems no previstos que son totalmente normales, que no pueden considerarse como una mala planeación o como una falta de conocimiento del proyecto, sino que son normales y por ejemplo, como son normales, tengo que ver cómo los voy a cubrir en el momento que se presente. También está previsto que contra ese fondo paguemos los recursos o se paguen los recursos del amigable componedor que se utiliza en caso de controversias técnicas durante la ejecución del contrato. El valor global, ¿cómo se paga? Estamos mostrándoles aquí un ejemplo del grupo 1. El grupo 1 tiene estas obras. Cada una de estas obras, por darles un ejemplo, la que está señalada ahí, la intersección deprimida de la autopista sur, que incluye demoliciones. Esa obra tiene un peso porcentual dentro del 100% del valor global de ese contrato, que equivale al 1.5%. Cuando él haya cumplido el 100% de la actividad, recibirá el 1.5%. Sin embargo, le desagregamos, porque puede ser demasiado complejo desde el punto de vista de la liquidez, tener que ejecutar toda esa obra y no ver nada de recursos sino hasta que la termine. O sea, esto no es unidades funcionales, estos son hitos. No es como una concesión de 4G donde hasta que no esté funcionando yo le pago. Entonces esa intersección deprimida, que incluye las demoliciones, yo se la separo en 4 subhitos, llamémoslo así, que van a ser verificados en 4 momentos diferentes. Cuando él haya demolido la intersección Avenida 68 con Autopista Sur, se recibirá el 0.8% del valor global. Cuando demuela los muros de contención, el 0.2%. Cuando haya llegado al 50% de la ampliación de esa intersección, tendrá un 49.5% de ese 1.5%. Y así cuando termine el otro 50%. Entonces, todo el contrato está desagregado con estos hitos que determinan el porcentaje que va a recibir él del valor global cada vez concluya o un avance o un hito por completo. Y esto a su vez se va a ver reflejado en un cronograma. Entonces, para el mismo ejemplo que estábamos mostrando anteriormente, no se ve muy bien, pero básicamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. Esa intersección deprimida de la autopista sur, que tenía 3 formas de pago, una del 0.2, 0.8, 49.5, 49.5 para llegar al 100%, que equivale al 1.5 del total del global, tiene una fecha límite para hacerse. Entonces yo tengo al mismo tiempo una especie de programa de hitos que él debe cumplir. Yo no quiero que él ejecute la obra tampoco de una manera tan desordenada, que haga frentes por todo lado y que no logre nunca entregar nada. Entonces le hemos hecho una programación que resulta de los estudios y diseños de ingeniería de detalle, en donde determinamos fechas límites para haber entregado o para haber mostrado el avance de cada uno de esos hitos. Entonces, con este programa de hitos se verificará por parte de la interventoría que va cumpliendo adecuadamente con lo que firmó en su contrato. El tema ambiental del proyecto. Bueno, durante la fase de estudios y diseños de detalle se hizo una caracterización completa de las condiciones ambientales del corredor. Esas caracterizaciones incluyen monitoreo de aire en 8 estaciones, monitoreo de ruido a través de 11 estaciones en todo el trazado del proyecto y monitoreo de 4 cuerpos de agua que aparecen allí descritos. Adicionalmente, con eso monitoreo lo que permite determinar es una línea base con la cual se medirá en el plan de gestión ambiental del contrato que no supere unos niveles de contaminación, ni de aire, ni de ruido, ni de agua. Entonces, con la línea base que determinamos en la fase de diseños, él está obligado dentro del apéndice ambiental al cumplimiento de unos indicadores que no sobrepasen ciertos límites que definidos como el plan de manejo ambiental con la Secretaría Distrital de Ambiente. Y además, porque viene siendo ya implementado en varios proyectos del IDU, hay una gestión de residuos de construcción y demolición, donde está obligado a que el 25% de los residuos de demolición y reconstrucción los tenga que reutilizar y que tenga que utilizar tenga que usar grano de caucho reciclado en un 29.38% del proyecto.
Estos son temas relacionados con aspectos ambientales que van a verse durante la ejecución de la obra. En maneja el tema de arbolado y paisajismo, el proyecto va al final tener implantados o plantados, perdón, 2.549 nuevos árboles a lo largo del corredor. Esas especies que aparecen ahí, jazmín de la China, eucalipto pomarroso y nogal. Todo esto de acuerdo con las especificaciones dadas por Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico. Y también se sembrarán 54.000 metros cuadrados de jardinería a todo lo largo del proyecto. Eso equivale a 7 veces y medio el área del Estadio El Campín. En este proyecto, como en varios proyectos que se vienen haciendo en la ciudad de Bogotá, se ha tomado también la decisión de incluir los sistemas urbanos de drenaje sostenible a lo largo del proyecto. Entonces se van a encontrar una serie de mejoras en este sentido, que como los que son expertos en el tema entienden claramente que con eso estoy haciendo una eficiencia importante en el manejo de las aguas, evitando inundaciones. Y entonces esta implementación en la 68 se va a dar a lo largo de todo el proyecto. También con la construcción de 140 alcorques inundables. Bueno, un tema importante y tal vez de los que más nos debe preocupar desde el lado público es el tema predial. Efectivamente, pues este es un proyecto que tiene una afectación predial importante. Estamos contemplando, de acuerdo con los diseños de detalle y con la reserva vial aprobada, la, la adquisición total de 577 predios. En total se requieren para el proyecto 698, pero hay 121 que son predios fiscales o predios de otras entidades del distrito o del gobierno, pues que no hay que comprar, pero simplemente hay que hacer el proceso de adquisición. Los que hay que adquirir son 577, sobre los cuales pues ya hoy tenemos avalúos aprobados de 423 y en elaboración 86 para poder empezar a hacer ofertas. Desde la semana antepasada se están haciendo ofertas de todos los predios evaluados y viene pues la gestión predial respectiva. La mayoría de los predios, las ofertas presentadas fueron aceptadas. Esto nos va a facilitar mucho el proceso de adquisición y de entrega de los predios. Sin embargo, pues como es entendible, en cualquier momento puede haber una dificultad con algún predio que haga que no logremos entregarlo dentro del tiempo previsto. Eso va a ser necesario en su momento hacer una reprogramación con el contratista de por qué frentes de trabajo podría iniciar las obras. Sin embargo, pues el cronograma nuestro es lograr tener el 100% de los predios ofertados a más tardar antes de iniciar la etapa de construcción y el 80% de los predios adquiridos, como está previsto en nuestros manuales. Entonces, también los predios están distribuidos por cada uno de los 9 grupos, de manera que cada contratista pues también va a tener conocimiento de cómo va el proceso de adquisición. Y una vez son adquiridos, esos predios son entregados al contratista para que queden a cargo de él su vigilancia, su cuidado, etcétera. Entonces, esa es una actividad también que esperamos empezar a hacer en las próximas semanas, meses, en la medida que se van entregando los predios, el contratista los va a ir recibiendo. Hay unos retos en materia de vulnerabilidades sociales que se han identificado a lo largo del corredor, pues un corredor que atraviesa toda la ciudad, de comunidades que pues lógicamente requieren una atención especial de adultos mayores, situaciones de enfermedades o discapacidad, otras vulnerabilidades, y todo lo que tiene que hacer el contratista en esta fase junto con el IDU, pues es hacer todo un proceso de acompañamiento permanente a las comunidades, de inclusión en los sistemas de protección distrital, asegurándose que ninguna de estas comunidades se vea de alguna manera afectada o perjudicada con la ejecución del proyecto. En el tema de restablecimiento de condiciones, hay que tener claro pues que lógicamente esta obra durante la fase de construcción pues va a generar unas afectaciones especialmente a los comerciantes que están ubicados a lo largo del proyecto. Hay una serie de establecimientos comerciales, de bares, materiales de construcción, colchoneros, estacionales, que los hemos identificado y que desde hace ya bastante tiempo viene el IDU haciendo todo un trabajo con la Oficina de Atención al Ciudadano y la Alcaldía de Puente Aranda y algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Secretaría de Gobierno, junto con FENALCO, mediante mesas interinstitucionales para poder abordar con cada uno de estos comerciantes los efectos que puede llegar a tener en sus negocios la ejecución del proyecto, previendo incluso, si es el caso necesario, el pago de compensaciones y medidas complementarias para algunos de ellos, acompañar el restablecimiento de actividades socioeconómicas y acompañamiento para el restablecimiento de empleos perdidos. Eso es parte de la labor que el IDU es consciente que tiene que hacer
y que, pues, lógicamente mitiga los problemas que pueden generarse con estas comunidades que pudieran ser quienes en algún momento rechazaran la ejecución del proyecto, pero es una tarea que desde el IDU venimos liderando y creemos que esperamos que se cumpla adecuadamente y las comunidades se vean atendidas de la manera adecuada durante la ejecución de las obras. En el tema del componente social, durante todo lo que ha sido el proceso de diseños y de socialización, pues ha habido toda una actividad de comunicación estratégica con las comunidades, reuniones con residentes y comerciantes del corredor para mostrarles exactamente cómo es el proyecto, socializarlo al máximo, ver las partes positivas que va a tener el proyecto en un futuro. Y en esos escenarios de participación y diálogo es pues donde hemos recibido comentarios que han sido contenidos en cuenta tanto para el diseño definitivo como para las actividades que están determinadas dentro del plan de gestión social que tendrá que adelantar el contratista, que como lo dije anteriormente es una actividad a cargo de él, pero que tendrá que cumplir con unos mínimos requeridos por la entidad y que se paga como un componente global, eh, pero contra el cumplimiento de unos indicadores de los resultados de esa gestión social a cargo del contratista. Es muy importante aquí en la actividad de comunicación y de diálogo ciudadano, pues afianzar las estrategias de articulación institucional para mitigar impactos y sostenibilidad del proyecto, fortalecer acciones de cultura ciudadana y lograr y consolidar procesos de gobernanza con la ciudadanía y las instituciones para que el proyecto se desarrolle de manera adecuada, porque al final pues todos tienen que entender que ejecutar la obra tiene efectos negativos, pero el beneficio es pues en la movilidad, en la accesibilidad, en espacios públicos nuevos, accesibles, en un sistema de transporte que les permita acercarse mucho más a sus sitios de trabajo. En fin, todas esas mejoras en productividad y conectividad, pues las tienen que entender las personas y es parte del trabajo de socialización que se ha venido haciendo y que se seguirá haciendo durante la fase de preconstrucción y construcción. Bueno, vamos a ir terminando ya el componente técnico, que es bastante extenso. En el temas de componente técnico, el primero tal vez, que lo he mencionado ya varias veces y di el ejemplo de las obras de la 1 de Mayo con la avenida 68, donde convergen la primera línea del metro de Bogotá y al mismo tiempo la troncal de la 68 y una serie de redes, red matriz y red de alta tensión. Pues definitivamente ese es un ejemplo claro de cómo ahí hay que coordinar a todas las instituciones. Entonces, nosotros hemos trabajado en el IDU en dos actividades importantes. Una, perdón, aquí, gracias. Una es que hemos reforzado desde la Dirección General del IDU una oficina especialmente dedicada a la coordinación interinstitucional. Dos, es que hemos conformado un comité quincenal con la empresa de acueducto, donde está presente la gerente de la empresa de acueducto para todo el seguimiento y avance de los proyectos, para poder resolver de manera oportuna cualquier interferencia, cualquier posible atraso que nos afecte en la ejecución de las obras. Lo mismo con Codensa, lo mismo con la Secretaría de Movilidad. El esfuerzo es inmenso porque claramente pues todas las empresas y todas las entidades del distrito o terceros involucrados en un proyecto no se pueden concentrar únicamente en atender los temas del IDU. Sin embargo, hay un compromiso importante. Estas obras de gran impacto, que son estratégicas en el plan de desarrollo, las tenemos que ejecutar oportunamente y no dar excusas de un atraso debido a una falta de coordinación interinstitucional. Entonces, nuestra tarea ha sido trabajar mucho con estas empresas en mejorar los mecanismos de comunicación, de reuniones permanentes, de comités de alto nivel, y creemos que eso puede ayudarnos a que la actividad como tal de coordinación funcione de la mejor manera posible. Siguiente, por favor. Segundo reto tiene que ver con la armonización con proyectos que ya hay en el corredor. Mencioné el de la empresa Metro, primera línea, la avenida 1 de Mayo. Ahí hay una coordinación inmensamente grande y compleja que hacer. Con la ANI tenemos que coordinar porque también nos cruzamos con el Regiotran de Occidente, que ya tiene contratista de obra, contratista de la concesión, perdón, adjudicada. También tenemos que entrar a armonizar con él las obras, los procesos de construcción. Hay varios planes parciales, tal vez mencioné uno, que es de los que personalmente también me inquieta, que es Pedregal, calle 100 con séptima, porque además tiene una carga urbana importante, que es la construcción de la última estación de la troncal 68. Planes de implantación en centros comerciales, planes de regularización como la Iglesia de Avivamiento y el ICBF, y planes directores como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que deben estar armonizados y respetarse en lo que le corresponde a este proyecto y a los contratistas de la obra.
Bueno, esto simplemente para ilustrar un poco lo que mencionaba frente a la coordinación de diferentes o la necesidad de armonizar diferentes proyectos. La línea roja que se ve atravesando de norte a sur de la séptima hasta la autopista sur, pues es el proyecto nuestro, la línea 68. La línea que ven azul es la primera línea del Metro Bogotá. La línea amarilla es el Regiotran de Occidente. Y por ahí podía uno también trazar todo lo que tiene que ver con red matriz ahí está la red matriz de acueducto, están redes principales de alcantarillado, redes de alta tensión, otros proyectos que ejecuta el IDU. En fin, creo que la coordinación en este caso es fundamental y sobre todo anticiparse y utilizar herramientas como la que he propuesto para el caso de la 1 de mayo con 68, que es utilizar metodología BIM, que nos permite ver todas las disciplinas en una sola, en 3 dimensiones, en un solo plano, y eso creo que es importante que lo incorporemos en todos los proyectos que haga la entidad, que de por sí ya lo venimos haciendo. Yo lo he dicho en varios escenarios, y es que en el IDU no se vuelven a ejecutar proyectos si no es con metodología BIM, como debería ser. Eh, y eso creo que pues poco a poco lo vamos incorporando no solamente en el chip de nuestros ingenieros de la entidad, sino también en todas las empresas que van a ejecutar las obras. Bueno, en el caso de la 68, las empresas que he mencionado que se ganaron las obras, todas utilizan BIM para ejecución de sus proyectos, entonces eso ya nos da algo de tranquilidad frente a la adecuada alineación de las diferentes disciplinas del proyecto. Hay que coordinar con las alcaldías locales, especialmente temas de armonización de planes de manejo de tráfico, porque las alcaldías pues adecuan y hacen arreglos en sus vías locales que seguramente van a ser parte de nuestro plan de manejo de tráfico, entonces tenemos que coordinar para que no nos estrellemos en una vía que está siendo arreglada por ellos y preciso la vamos a usar como desvío. Y lógicamente son nuestra autoridad policiva para atender en cualquier momento alguna circunstancia que requiera tomar medidas de seguridad durante la ejecución de la obra. Bueno, pues se requiere lógicamente para ejecutar esta obra una gran movilización de maquinaria pesada, por lo tanto, pues hay que adecuar los sitios donde van a estar ejecutándose las obras, asegurarse de que puedan existir cualquier probabilidad de accidentes de trabajo, de accidentes con terceros, una muy buena gestión de entrada y salida de equipos y materiales, eh, y pues todas las medidas de seguridad para el transporte de los equipos desde fuera de la obra hacia los sitios de obra. Movilidad en la zona de influencia, pues esta es una avenida que pues, todos conocen, tiene altísimo tráfico de vehículos. Eh, Hay que hacer un ejercicio muy juicioso con la Secretaría de Movilidad, muy técnico, de los planes de manejo de tráfico. Yo creo que aquí con William Castro y con el equipo de la universidad habíamos hablado de este tema, de los impactos que tienen las grandes obras en la ciudad, en la movilidad. Creo que la 68 pues la tenemos que mirar con mucha atención en el momento de aprobar los planes de manejo de tráfico y cómo armonizar esos planes con otras obras de la ciudad, no solamente de la administración distrital, sino también incluso obras privadas. Y todo eso requiere una atención especial a la hora de definir por dónde se va a desviar el tráfico. Surge una situación adicional, tal vez no se la había comentado a William la vez pasada, pero la ciclorruta temporal de la avenida 68 va a empezar, ya se está implementando. Y esa ciclorruta va a estar operativa durante la fase de preconstrucción y durante la construcción. Y va a tener que asegurar el contratista también mantener una ciclorruta permanente a todo lo largo de la 68, porque esto viene pues asociado a todo nuestro tema actual de asegurar un distanciamiento social y lógicamente reducir la congestión y la carga de pasajeros en el sistema de transporte público de la ciudad. Por eso es que estamos implementando 80 kilómetros de ciclorrutas en calzada. Y una de esas vías que seleccionó la Secretaría de Movilidad, que se está piloteando en este momento, es la avenida 68. Entonces le surge un tema adicional a la 68 y es que vamos a tener que garantizar una ciclorruta permanente durante la fase de construcción también. Bueno, esto ya es un poco redundante, pero pues es asegurar la movilidad de los peatones. Un punto importante es en la calle 100 en la intersección de la calle 100 con Avenida Suba, dado pues que ahí vamos a tener que asegurar durante la obra una estación de Transmilenio que existe hoy en la Avenida Suba, se va a retirar, se va a trasladar, y toca de todas formas mantener siempre operativo Transmilenio y entonces habrá que generar toda una coordinación con Transmilenio durante el momento en que se comience a ejecutar la nueva estación y salga del servicio la estación actual sobre la avenida Suba. Bueno, todo lo que tiene que ver con actividades de construcción, de excavaciones, de organizar las áreas adecuadamente, programación en tiempo seco de las diferentes obras para un adecuado manejo de aguas,
de cuidar los niveles de contaminación auditiva y de aire, que como lo mencioné anteriormente, tienen una línea base determinada, y un tema de evitar que se afecten edificaciones vecinas por la construcción de cimentaciones, que es algo que se puede evitar si se maneja adecuadamente la construcción de manera segura. Sí, estas son las últimas láminas que, antes de entrar en el detalle, más bien como esa presentación les queda a ustedes, esta es la matriz de riesgos que tiene definido el contrato. ¿Qué es importante encontrar aquí? Pues lo que he explicado durante la conferencia, y es que hemos asignado una serie de riesgos al contratista. El más importante en mi concepto tiene que ver con los riesgos técnicos de diseño y construcción. Toda la responsabilidad del diseño y la construcción de la obra es de él. Entonces, cualquier modificación del proyecto que tenga que ver con diseños es responsabilidad de él y no genera ningún costo adicional ni ningún plazo adicional. Entonces, si él cambia el diseño, él tiene que responder por el mismo valor global con el que presentó la oferta. ¿Qué puede generar algunas riesgos a cargo de la entidad? Pues las mayores cantidades de redes y desvíos y obras especiales que, como le expliqué, tienen una bolsa presupuestal en el contrato para esas eventualidades a manera de mecanismo de compensación. El tema de predios, pues efectivamente es un riesgo que tenemos que compartir. Nosotros esperamos poder cumplir con las fechas de entrega de los predios como está previsto. Sin embargo, pues el contratista en algún momento, si llegáramos a tener un retraso, pues tendrá que reprogramar las obras dentro de lo que determina el contrato, y el contrato del GAM sigue manteniendo hasta cierto límite ese retraso en la reprogramación por cuenta de predio. Será del contratista, de un momento determinado en adelante ya será del IDU. Bueno, todo lo que tiene que ver con daños o pérdidas durante la ejecución de la obra o causados al IDU a terceros son a cargo del contratista esos riesgos. Si la comunidad se opone a la ejecución del proyecto, pues eso lógicamente es un riesgo compartido. Tenemos que manejarlo en los diferentes eventos de diálogo ciudadano y de gestión social, tener una estrategia para evitar que la comunidad se atraviese y nos impida ejecutar el proyecto. Pues eso es una posibilidad, y pues los riesgos están asignados a ambas partes. Si hay cambios en la regulación, en la normatividad técnica, pues eso puede generar una variación económica al contrato, que tiene una asignación hasta un límite a cargo del IDU y hasta un límite a cargo del contratista y en adelante a cargo del IDU. Lo que tenga que ver con cambios en normatividad técnica, ¿no? No son cambios de diseño. Los cambios de diseño, acuérdense que son todos a cargo del contratista. Si hay variaciones en legislación tributaria, pues eso es un riesgo que sí asume 100% el IDU. Los costos ociosos por mayor frecuencia son un riesgo compartido. Por temas de decisiones judiciales que impliquen terminar o suspender la obra, pues en cierta forma, pues el IDU tiene la mayor responsabilidad en ese caso. Tiene que, lógicamente, tratar de gestionar todo lo que sea necesario para evitar que se genere una acción judicial que suspenda o termine o haga terminar la obra anticipadamente. La fuerza mayor o caso fortuito es 100% responsabilidad del contratista. Todas las inestabilidades geológicas, geotécnicas y hidrológicas son de él. Por lo tanto, él también tiene que hacer toda su investigación geológica y geotécnica ahora en la fase de preconstrucción, o como lo dije, asumir lo que le entregamos en el cuarto de datos como propio, y de todas formas no puede en ningún momento reclamar un tema de inestabilidad geológica y geotécnica como algo no imputable a él, dado que tiene la responsabilidad de estudiarlo y de asumirlo. Así como cualquier deformación en edificaciones o en infraestructura vial existente, eso genera lógicamente posiblemente costos adicionales que son todos a cargo de él, o sea, no genera una adición por parte de la entidad. 100% riesgo del contratista. Sigamos, creo que con eso acabamos. Pues creo que estamos sobre el tiempo, William, y ahí pasaríamos a la ronda de preguntas. No sé si también de parte del IDU me acompañan algunos funcionarios, en caso de que haya alguna pregunta que quiera compartir con alguno de ellos. Creo que está Melissa. Sí, creo que está Melissa, nuestra directora técnica de construcciones, tal vez Denise, está Claudia Tatiana, la subdirectora general. Eventualmente, si hay alguna pregunta, pues yo les pediría que me apoyaran en la respuesta. Ellas están en este mismo grupo, ¿cierto? En este Meet. Sí, señor. Aquí sí, señor. Listo, William. Entonces quedamos a disposición para las preguntas que hayan llegado y usted nos traslade. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, la estoy presentando. En el formulario que hicimos invitando a las personas a participar en
evento. En total tenemos 33 preguntas que previamente habían enviado y al momento en vivo, las personas que están por el canal de YouTube, hay 7 preguntas en este momento. Entonces, pues empecemos por estas 7. ¿Qué información existe sobre el plan parcial del Pedregal? Parece que ese proyecto urbanístico no avanza. ¿Qué pasaría si el desarrollador no cumple con sus cargas urbanísticas? Pregunta Darío Hidalgo. Bueno, el plan parcial efectivamente tiene unos términos en tiempo y unas obligaciones también a cargo del desarrollador urbano. En este momento, básicamente, tienen la obligación de ejecutar, como lo expliqué anteriormente, una serie de cargas urbanísticas planteadas en el plan, que tienen que ver, en el caso de la 68, con la construcción de la última estación y con el tramo de troncal entre la 9ª y la 7ª. La pregunta es, ¿qué pasa si el desarrollador no cumple? Lógicamente, en caso de que él no cumpla, la administración tiene que salir a cubrir esa obra. O sea, no podríamos dejar inconclusa la troncal. Y vendrán pues todas las actuaciones administrativas y judiciales respectivas contra el desarrollador urbano. Efectivamente, la obra pareciera que está en una situación como de parálisis. No puedo ser infidente de lo que está pasando, aunque he tenido reuniones con él, pero sí, efectivamente, él tiene en este momento que resolver unos problemas con algunos de los inversionistas del proyecto y esperamos pues que se resuelvan adecuadamente. Pero pues, si efectivamente lo mencioné, ahí hay un riesgo que depende de un tercero y que si llegara a materializar, pues no necesariamente la entidad o pues la administración distrital tendrá que cubrir esa obra que no se ejecuta. Segunda pregunta. Buenas noches. ¿Cómo sería el empalme entre cada uno de estos grupos y quién está a cargo de la buena ejecución del mismo? David Villarreal. Sí, es una buena pregunta porque yo me hice la misma pregunta cuando llegué al IDU. Entonces yo también me pregunté cómo será este empalme entre 9 contratistas distintos, 9 interventores diferentes. Bueno, afortunadamente hay varios contratistas repetidos, como pudieron ver, pero eso no es garantía de que los problemas no se puedan dar y que esa integración, esas interfaces entre un contratista y otro, porque además cada contratista va a hacer sus trámites con empresas de servicios públicos, va a hacer sus trámites de MTs individualmente. Entonces, lo que hemos propuesto al interior de la entidad es una figura de gerencia de proyectos. Todo va a pasar por un gerente de proyecto que va a ser el responsable de estar permanentemente verificando cómo va el avance de cada tramo y de atender y de unificar los criterios de respuesta a cada contratista. De que no haya como posiciones diferentes que generen controversias entre un contrato y la entidad por dar una respuesta distinta o en uno o en otro. Entonces vamos a estandarizar todo, vamos a llevar eso a una gerencia de proyecto, una gerencia más todo de carácter administrativo e institucional, ¿no? No es bajo la figura de un PMO, pero sí teniendo a alguien que sea quien canalice todos los temas relacionados con los 9 contratos. La tercera pregunta. Ante la opción del contratista apropiarse y o modificar los diseños, ¿dónde queda la responsabilidad contractual del diseñador original? Pregunta Alfredo. A ver, los diseñadores que hicieron el proyecto cumplieron con su trabajo, que fue entregar unos diseños que en su momento se revisaron y se aprobaron. Si el contratista tomara la decisión de apropiarse 100% de esos diseños y el día de mañana hay una falla de diseños, la responsabilidad de esa falla de diseños, de ese diseño, es del contratista de la obra. Por eso es tan importante entender que él está haciendo un ejercicio de apropiaciones que responsablemente tiene que traer un equipo de ingenieros en todas sus disciplinas para entender los diseños que hay ahí, para ver si son ajustados a la técnica, a las mejores prácticas, a la normatividad, porque si él encuentra, en caso que él encuentre una falla, un error, como llamamos un hierro en el diseño, sí nos tiene que avisar a nosotros en el IDU y el IDU iniciará un proceso contra el contratista diseñador. En caso que haya un error de diseño que haya afectado las especificaciones técnicas con las cuales se debe ejecutar el proyecto. Pero por lo demás, él tiene la obligación de tomar ese diseño y ejecutar la obra con ese diseño y no puede alegar mañana que porque el diseño que lo hizo otro y él se apropió de él, la culpa es del otro. No, él tiene obligado en este momento que revisar ese diseño y como lo dice el término apropiarse es decir, yo ahora soy el dueño de ese diseño. Y si falla algo en el diseño es porque yo no me di cuenta a tiempo.
Si él encuentra un error que lógicamente genera un cambio en la especificación técnica, en ese caso sí nos debe pedir que revisemos ese error y nosotros procederemos contra el diseñador anterior. La cuarta pregunta, ¿los nuevos puentes vehiculares de la 1 de Mayo los hace la Troncal o el Metro? Jorge Enrique Martínez. No, los puentes que vienen por la 1 de Mayo están dentro del contrato del concesionario de la primera línea del metro. Él tiene que demoler los puentes actuales, construir el viaducto del metro y construir los nuevos puentes vehiculares. La quinta, el decreto 323 de 1992 establece que los diseños viales, no solo la zona de reserva vial, debe aprobarlos la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Estos diseños fueron aprobados por la Secretaría Distrital de Planeación? Pregunta Ricardo Vargas. Puedo asegurarle a Ricardo que sí. Si alguien del equipo me puede confirmar de todas maneras, pero yo hasta donde tengo informado por parte del equipo LIDU, todos los diseños están aprobados, inclusive el diseño de geometría y la reserva vial. Sí. Pero sí, Melissa o Denise. Ingeniero, buenas noches. Habla Denise Acero. Efectivamente, dentro de la maduración que se dio al proyecto de la etapa de estudios y diseños, se verificó el cumplimiento precisamente de respetar la reserva vial y indudablemente se tuvo articulación y también para el desarrollo de la etapa de construcción se tiene línea directa con la Secretaría de Planeación. La sexta pregunta, ¿habrá estación intercambiadora en la intersección de la avenida Suba? Pregunta William Izaza. Si quieres, Denise, también me puedes colaborar con esa respuesta, por favor. Ingeniero, en la intersección de la avenida Suba no se proyecta una estación intercambiadora, se tiene efectivamente un puente elevado sobre la Suba y un deprimido para generar la conexión entre la troncal avenida Suba y la troncal avenida 68. Sí se reubica la estación y se tiene contemplada hacer una estación en cierto modo de una magnitud diferente a la que en este momento se encuentra en la calle 100. La séptima pregunta, ¿dónde quedará el patio taller de Transmilenio para la troncal 60? Bueno, no sé si se refiere al del Pedregal o el de Venecia. No, se refiere a un patio taller que Transmilenio tiene considerado ejecutar y está previsto a la altura de la autopista sur, en un predio que está incluso detrás del Portal del Sur, que es un predio de una empresa llamada Carboquímica. Ese predio está siendo considerado por el IDU, por Transmilenio, para adquirirlo para el patio taller de la troncal de la 68. No es una ruta crítica en ese momento. En su momento Transmilenio nos indicará si lo compra ya, si ese es el sitio y pues tendrá los recursos para poder ejecutar las obras del patio taller, pero aún no se ha tomado una definición sobre eso. Pero creo que pues hay un tiempo importante, pues por delante, no mucho, pero se puede tomar una decisión en el primer año por lo menos de la fase del contrato. Ingeniero, también para complementar un poquito esta pregunta, al respecto de nosotros, Instituto de Desarrollo Urbano, pues adelantamos los diseños acorde a los parámetros operacionales que nos entrega en su momento Transmilenio. Efectivamente, Transmilenio es quien define el funcionamiento de las troncales y en ese sentido lo que se tuvo en cuenta en los diseños, tal como lo tiene establecido esos parámetros operacionales, es que la flota se va a disponer en el patio del Portal 80, en el portal de la 26 o Avenida El Dorado y en el portal Suba. En ese sentido se tiene planteada y planeada y diseñada la troncal Avenida 68. La octava pregunta, nuevamente William Izaza, insiste tal vez como aclarar un poco qué va a pasar en la intersección de de las dos troncales, de la Suba con la 68. ¿Habrá estaciones intercambiadoras o es el usuario el que sale del sistema y vuelve a entrar para continuar su ruta? No, creo que ya lo respondió. Ya se respondió por parte de Denise. La novena, ¿puede existir el escenario en que el contratista no se quiera apoderar de los diseños para la construcción? Pregunta Jorge Alexander Carranza.
Pues como lo expliqué, básicamente tiene tres opciones: o apropiarse de los diseños, ajustarlos o modificarlos en una parte, o hacer sus propios diseños. Cualquiera de las opciones las tiene el contrato, no está obligado únicamente a la opción de apropiarse de los diseños. Tendríamos las 32 preguntas que llegaron con el formulario. No es necesario contestar todas, o muchas de estas, me imagino, ya fueron contestadas a lo largo de la presentación porque fueron hechas antes de escuchar la presentación. ¿Existe la posibilidad de rediseñarlos, de revisar los diseños para que se ajusten a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial? Porque el diseño contratado no lo cumple en aspectos como las secciones viales mínimas y soluciones de intersecciones. Gabriel Vargas. Bueno, pues, a ver, los contratos, los diseños normalmente tienen hoy en día un cumplimiento de normas. O sea, lo que está aprobado y lo que está como especificación para ejecutar el proyecto cumple las normas. Si durante la ejecución del proyecto modificaran la normatividad, y lo cual pues básicamente creo que haría inviable que uno pudiera exigir al contratista cambiar el proyecto porque se ejecuta con las normas vigentes. En el momento que hubiera un cambio en la normatividad, pues el proyecto habría que revisar el impacto que tiene, pero no creo que ese riesgo de cambio de normatividad lo pudiera asumir el contratista. Habría que entrar a hacer una revisión del impacto que eso tiene. Algo menciona la matriz de riesgos, y es que hasta cierto punto los cambios de normatividad técnicas si afectan el valor del contrato hasta un 10%, son a cargo del contratista, y por encima de un 10% más ya serían a cargo de la entidad. Segundo, según el proyecto, ¿cuándo debería comenzar la construcción? Pregunta Juan Díaz. Pues como lo dije, la acta de inicio se debe firmar el próximo lunes. La mayoría de digamos que de los 18 contratos, los 9 de obra y los 9 de interventoría, tienen 8 meses de preconstrucción por delante, y eso nos está dando marzo del 2021 para iniciar la etapa de construcción. La tercera pregunta, ¿los buses van a transitar por esta vía? ¿Que van a transitar por esta vía van a ser eléctricos? Luis Medrano. No puedo asegurarle la respuesta. Yo sé que Transmilenio pues tiene que tramitar un proceso de compra de flota de buses para la Troncal 68, que incluso creo que no va a ser en los próximos 3 años. Antes no lo van a hacer. Lo van a estar haciendo más o menos hacia el final de la fase de construcción, por ahí en unos 4 años. Pero pues seguramente una necesidad mayor de tener flota de buses eléctricos y buses articulados y biarticulados eléctricos, con seguridad ya el mercado va a tener más disponibles a los que hay hoy. La cuarta, Pablo Beltrán. Considerando las observaciones realizadas por distintas entidades y no resueltas en la administración anterior, todas estas se subsanaron. Por ejemplo, la conexión peatonal de la carrera 68 con calle 80 y la transferencia con la troncal autopista norte, que se conecta a una estación ya colapsada en horas pico, como es la de la calle C. Bueno, yo entiendo que en estas dos conexiones, 80 y Autonorte, efectivamente ahí va a haber en este momento, como quedó diseñado, una conectividad funcional, es decir, no existe una conectividad operacional. O sea, no va a haber buses que bajan por la 80 que vienen por la 68, ni buses que toman la autopista norte. Pero como hay dos proyectos que se van a adelantar en los próximos meses, también tienen que ver con la línea 1 del metro, es la conexión del metro hasta la calle 100 y la conexión del metro por la calle 80 hacia Suba y Engativá. En esos momentos se va a establecer cómo generar esa conectividad en esos puntos. Entonces, yo sé que en ese momento el diseño, y me corrigen de pronto también, Deniso, no tiene un diseño, una conexión operacional, sino es una conexión funcional. Didier Mora, ¿está contemplado la mejora o ampliación de la infraestructura, pasos a desnivel para la troncal? Pues sí, están contemplados varios pasos a desnivel. Creo que tal vez si ahí me ayudan, Denise, a recordar cuáles son, pero en la avenida Suba por lo menos creo que hay uno, la autopista sur. Sí, señor. Pues precisamente en la presentación que hizo el ingeniero Diego se detalla la infraestructura
en cierto modo relevante y están precisamente estas conexiones o pasos vehiculares. Entonces tenemos efectivamente el Autosur en la calle Tercera, en Américas, en la 26, como lo mencionaba, en la intersección con la avenida Suba. Autonorte es un reforzamiento que se tiene previsto y en la carrera 15. Esa es la intervención que se va a tener en esta infraestructura, ingeniero. Y pues convertir la carrera 68 en otra Caracas no está considerado así, digamos, de los espacios públicos, cosa que no va a ocurrir como lo mencioné al comienzo de la presentación. Acá va a haber una ciclorruta completa todo lo largo del corredor, va a haber muchos metros cuadrados nuevos de espacio público, zonas verdes. Creo que el concepto es muy distinto desde el punto de vista de impacto urbano. La troncal carrera 68 no era la obra con la cual la alcaldesa de Bogotá en campaña no estaba de acuerdo. De ser así, si este otro reversazo demagógico, o era que cuando eso no estaba bien asesorada y ahora sí, con lo cual sus votantes, con los cuales yo estaba de acuerdo, como menor mal a escoger, quedaron falseados? Pregunta Jairo Vega. Bueno, no, yo le respondo pues muy corto. La alcaldesa efectivamente lo explicó muy bien en el mes de enero, una vez se posesionó. Ella expresó que había evaluado si era posible no adjudicar el contrato. Ya tenían proponentes, ya tenían compromisos las empresas que habían presentado ofertas y ella básicamente lo que consideró en su momento era qué tantos riesgos tenía para la administración dejar a un lado esa licitación, qué tanto riesgo tenía revocar la licitación y sobre todo qué tanto también generaba un incumplimiento frente a un tema que pues algunas personas lo pueden entender mejor y es que aquí existe un compromiso entre la nación y el distrito en materia de cofinanciación de proyectos de infraestructura de transporte en Bogotá. La 68 es un proyecto que está cofinanciado en 70% por la nación. La nación en su momento evaluó toda la pertinencia de este proyecto y la conveniencia y la necesidad de hacerlo y aportó los recursos en un convenio firmado con el distrito. Entonces hay una serie de compromisos que eran más complejos echarlos para atrás. Yo creo que el tema de la licitación abierta con proponentes ya eh, con ofertas presentadas y a pocos días de adjudicar, pues la llevó a ella a reevaluar realmente si era muy riesgoso revocar ese proceso y volver a arrancar de cero. Pero ella lo explicó en su momento y pues por eso la administración ya tomó la decisión de adjudicar los contratos. La pregunta 8, Mateo Herrera, ya fue contestada. La 9, Iván Garzón, en la avenida 68 con calle 68 o 72, ¿ha existido un catastro o una afectación vial afectando la comercialización de inmuebles en esta zona? ¿La construcción de estas obras va a requerir alguna afectación predial, compra de predios en la misma? No, pues no le puedo dar una respuesta exacta, no tengo la ficha, la tira predial acá como para poder determinar cuáles predios se afectarán en esa zona. Pero con gusto le podemos facilitar información si nos la solicita el IDU directamente. Oscar Cante, ¿cuáles son los lineamientos generales que el IDU tiene para mitigar el impacto en la movilidad con el desarrollo de la troncal en su etapa constructiva? Bueno, como dije, pues realmente la entidad tiene hoy un estudio de tránsito y un plan de manejo de tráfico que determinó el consultor que adelantó los estudios a nivel de ingeniería de detalle, que también fueron revisados esos planes de manejo de tráfico por la Secretaría. El contratista a la obra tiene que desarrollar su propio plan de manejo de tráfico, cumpliendo unos requerimientos y unas restricciones mínimas que le va a determinar la Secretaría de Movilidad. Sin las aprobaciones de los PMTs por parte de movilidad, pues él no podrá avanzar en la obra. Entonces, pues claramente pues es una tarea que tiene que él desarrollar y que la Secretaría de Movilidad tendrá que revisar y en su momento aprobar o rechazar. Pero confiamos en que lo que se hizo también por parte de la consultoría le dé suficientes insumos como lo hizo, la medida que la Secretaría de Movilidad pues, revisó y aprobó los estudios de tránsito y de plan de manejo de tráfico que hay hoy en día. Pero como lo acaba de explicar, cada contratista de los 9 tramos tendrá que desarrollar su propio PMT para las obras.
Daisha Cárdenas, ¿se pensó en algún momento hacer los deprimidos para uso vehicular y del sistema para privilegiar la seguridad de peatones y ciclistas? Entiendo la pregunta es que en vez de hacer puentes peatonales, hacer deprimidos. Sí, parece que en algunas intersecciones como que deprimiéramos el tema vehicular y dejar a Ah, nivel el tema peatonal y ciclistas. bueno, yo me imagino que en la fase de estudios de factibilidad siempre se analizan alternativas de deprimir o dejar a nivel o de elevar. Eh, Esos son, ¿no?, análisis normales que terminan siendo siempre decididos a partir de un ejercicio de beneficio-costo. Es probable que muchas de las intersecciones que se dejaron ya diseñadas, pues tengan que responder a una decisión tomada en su momento y que generan el mejor beneficio-costo para el proyecto. Néstor Chaparro, ¿esta línea está ya financiada o se va a cobrar valorización? No, esto está 100% financiado con vigencias futuras. Como lo expliqué, tiene vigencias futuras 70% de la nación y 30% del distrito de Bogotá. Javier Soto, frente al COVID-19, los cronogramas y presupuestos no se verán afectados por las razones de protocolos de construcción. ¿Se ha calculado este riesgo? Bueno, los contratos hoy les estamos incorporando un apéndice de medidas de bioseguridad que básicamente lo que traen pues es una serie de obligaciones en relación con en materia de higiene, en materia de control permanente a los trabajadores, en materia de movilidad segura, y todas esas medidas pues las tiene que evaluar el contratista. En mi concepto, no veo que eso pueda afectar mucho los cronogramas. Estas obras pues, tienen una gran cantidad de obras de movimiento en masa que se pueden ir haciendo desde el primer día, como son excavaciones, donde pues, lógicamente habrá trabajadores, pero se puede asegurar el distanciamiento. Ya en otro tipo de actividades, de pronto en puentes, en deprimidos, pues las obras se tendrán que asegurar de alguna manera con el distanciamiento social. Confiemos en que de aquí al próximo año que estén en forma las obras, ya tengamos una situación de salud pública diferente y no nos vaya a generar mayor dificultad durante las obras. Aquí hay unas que pues ya han sido contestadas. Eh, ¿Qué solución de integración física se propone para el cruce de la carrera 68 con la vía férrea a la altura de la calle 22 por donde se espera pase Regiotram? No sé, Denis, ¿tú te acuerdas cómo queda esta intersección con Regiotram, con el corredor férreo? Ese es un punto que precisamente al momento de los estudios y diseños, pues se define que debemos concertar. Juan Huertas, teniendo en cuenta que los 17 kilómetros de la troncal avenida Carrera 68 desde la séptima hasta el sur fue dividida en 9, puso lotes, pero contratistas, y que el IDU aportó los diseños de la totalidad de la troncal, ¿qué facilidad y o libertad tienen los 9 contratistas adjudicados de realizar ajustes y cambios en los diseños de estructuras de pavimentos? Creo que también ya había sido contestada, ¿no? Yo lo expliqué un poco durante la presentación. O sea, digamos, él tiene libertad en relación con la estructura del pavimento, pero tiene que asegurar unos parámetros en relación con la vida útil, con la cuota de rasante. Entonces, con el tráfico, pues al final son temas que le van a determinar a él, pero como daba yo el ejemplo, si él decide en vez de hacer una losa de 28 centímetros y la quiere hacer de 26, pero cumple con todos los parámetros, se podrá verificar por parte de la interventoría y se aprobará. Luis Ballesteros, sin la troncal séptima, ¿qué pasará con la demanda del sistema Transmilenio sobre la carrera 68 y calle 100? Bueno, eso es una pregunta que no tengo cómo responder porque efectivamente pues hay que hacer una revisión del modelo de transporte de la ciudad, lo cual pues está haciendo la Secretaría de Movilidad en relación con la nueva visión que se tiene alrededor de los sistemas de transporte. O sea, teniendo proyectos ya en ejecución como este y proyectos a futuro como el metro hasta la calle 100, como la extensión del metro a Subangativá, con el Regiotram del Norte, todos esos proyectos nuevos
que entran hace necesario revisar un poco los modelos de transporte y seguramente la distribución de la demanda puede cambiar. Este corredor por sí solo tiene una demanda asegurada, o sea, pensaría que uno tiene una reducción de demanda por el hecho de no tener la troncal en la calle, troncal por la carrera séptima. Con seguridad la demanda que tiene este corredor es suficiente y eso incluso lo compararon en un estudio entre hacer la 68 y la Boyacá y siempre la 68 tiene mayores números de pasajeros movilizados por hora sentido. Sí, tal vez esa pregunta es para Transmilenio. Para movilidad y Transmilenio, perdón. Sí, entre los dos. Giovanna Cardona, ¿cómo está trabajándose la articulación con el proyecto Metro en la intersección de la 1 de Mayo? ¿En qué momento se estima que se realizarán las intervenciones de la troncal en esta zona? Sí, yo expliqué que ahí creamos un comité especial para ese proyecto y cada una de las empresas va a tener dentro del programa de ejecución un momento para hacer su intervención. Arrancan con el traslado anticipado de redes, que hace parte del metro, a cargo del acueducto y de Codensa. Después llega el metro con una serie de obras relacionadas con la demolición de los puentes y la construcción del viaducto. Y Transmilenio, por la 68, se termina acomodando un poco en el cronograma a esos otros hitos que tienen que ver con redes de servicios públicos y con el nuevo viaducto y los nuevos puentes del metro. Bueno, nos quedan muchas preguntas, pero pues voy a leer la última para cumplir el tiempo. ¿Cuál es la útil del diseño de la troncal 68 y cuál es el tiempo del diseño operacional de la misma? Pregunta José Ramírez. Pues cada componente de una infraestructura de estas tiene vida útil distinta. Por ejemplo, las estructuras de puentes normalmente tienen vida útil de 50 años, los pavimentos pueden tener vida útil de 20 años. Pero eso pues, está definido en los parámetros técnicos de diseño. Pero cada elemento puede tener una vida útil diferente. Bueno, creo que con esto damos por terminada la conferencia número 11 de este año en el marco del Jueves del Egresado. De parte de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, muchísimas gracias, ingeniero Diego. Para terminar, quisiera cederle la palabra a la ingeniera Melissa Marulanda en su calidad de presidenta de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, que es coorganizadora también de estas actividades. Ingeniero William, muchísimas gracias por darnos a nosotros como instituto la oportunidad de socializar con toda la comunidad educativa, egresados y estudiantes acerca del proyecto. El ingeniero Diego pues ha hecho una magnífica ilustración de todo lo que es el proyecto, la ingeniera Denise que ha estado en la etapa de estudios y diseños y ha acompañado durante todo el proyecto y ahora vamos a acompañar conjuntamente la ejecución de las obras. Para mí es supremamente importante que la comunidad se entere cómo van nuestros proyectos, todos los aportes que estos le van a hacer a la comunidad y realmente me siento muy afortunada de estar aquí en esta mesa con el Instituto de Desarrollo Urbano, la entidad que yo más quiero y de la cual me siento muy feliz de ser partícipe, así como de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional. Gracias, ingeniero William, pues por la iniciativa que ha tenido con todas estas charlas y conferencias que hemos tenido en el marco del Jueves del Egresado y seguimos invitando a todos los estudiantes y a los egresados, no solo de la Universidad Nacional, sino de diferentes universidades, a que sigan conociendo no solo los proyectos del distrito, sino los proyectos a nivel nacional que se vienen presentando y que tengan conocimiento de la alta calidad que ahora se está produciendo y que se ha venido produciendo en el país en todos estos proyectos de infraestructura vial y de transporte. Muchas gracias, William. Bueno, con esto terminamos entonces la conferencia número 11 de este ciclo del año 2020. El próximo jueves tendremos un invitado especial desde fuera de Colombia, el último egresado de Ingeniería Civil con premio Ponce de León. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, William.
Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. gracias.